Hola a todos, yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía, hoy para hablar de una de las grandes y yo creo que más interesantes fotógrafas de la historia de la fotografía, Eve Arnold. Eve Arnold fue la primera fotógrafa que formó parte de la popular agencia Magnum, que realizó reportajes por China, por el mundo árabe, por un montón de lugares de Europa, por Estados Unidos. Investigó diferentes temas, incluso temas muy complicados. Pero yo creo que una de las grandes bazas a la hora de estudiar el trabajo de Eve Arnold es sin duda la manera que tenía de fotografiar a las personas. No solo por sus retratos, sus grandes retratos de los que ahora os voy a hablar, sino también de la forma en la que integraba a las personas dentro de las composiciones que tenía, también en el modo de fotografiar cuando hacía estos reportajes que os comentaba. Así que vamos a repasar un poquito el trabajo de Eve Arnold, un poquito también de lo que a mí me ha inspirado para traerle a este canal, y espero que con ello os pique la curiosidad para seguir adentrándose en el mundo fotográfico de la gran Eve Arnold. Antes de nada os recuerdo que en roberttomasfoto.com tenéis la lista de talleres fotográficos si os interesa la inmersión en la fotografía de calle, la composición fotográfica urbana. Ya tenéis disponible un montón de fechas de ciudades disponibles en el calendario, en la página web, y también, si no podéis venir, por supuesto, los cursos de composición fotográfica online y mi libro, Fotografía Caótica. Eve Arnold tenía una forma de fotografiar muy dulce y muy elegante. Esto es muy interesante, sobre todo verlo cuando realizó esos trabajos de reportaje. Pero creo que, como hemos dicho antes, es muy interesante analizar y ver cómo fotografiaba los retratos de una manera muy íntima. Y esta es la clave. ¿Cómo era posible que no solo a personas normales y corrientes que iba encontrándose en sus reportajes, por ejemplo, en China, como hemos dicho, en Europa, en Estados Unidos, sino también a personalidades del mundo de la cultura, de la sociedad y de la política? Gente como Marilyn Monroe, como Jacqueline Kennedy, como Margaret Thatcher, como Malcolm X, bueno, gente que ha pasado a la historia y que, digamos que Eve Arnold le permitieron adentrarse en su mundo, en su privacidad, para obtener fotografías, yo creo que con una calidad inmensa. Esto es muy interesante, sobre todo porque muchos de nosotros ya no hace falta fotografiar a grandes personalidades, que va a ser difícil porque van a tener una máscara, una fachada por delante de ellos, que se han creado ellos mismos para saber cómo quieren salir en esas fotografías. Y ahí entra el juego, el trabajo del fotógrafo de retrato para intentar romper ese muro, romper esa fachada que comentaba, y bueno, pues fotografiar a la verdadera persona o sacar lo que realmente el fotógrafo ha visto en ella o realmente necesita para esa foto. Esa fotografía más íntima es complicada porque manejar a tanto personas que no saben modelar como a personas que sí saben, necesitas una práctica y unos detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con Eve Arnold? Os voy a citar algo que ella dijo en una entrevista a la BBC en el 2002 y que es muy revelador. Si eres cuidadoso con la gente y respetas su privacidad, te darán una parte de ellos que se puede usar. Cuidado con esto. Hay que trabajar mucho con la persona si queréis fotografiar. Me da igual que sea famosa, me da igual que no lo sea, me da igual que sepa modelar o que no. Yo creo que saber trabajar con esa persona creando un ambiente óptimo, seguro, agradable, un ambiente en el que el modelo o la modelo se sienta bien y a gusto contigo, es súper importante porque al final es la manera en la que tú vas a poder, después de una larga charla, después de una actividad distinta totalmente a la fotografía, puedas ver a esa persona a través de tu cámara tal como realmente, y no como de una manera, vamos a decir, artificial, se podría haber mostrado para ti. Entonces yo creo que es una cosa que podemos sacar bastante en claro del trabajo de Eve Arnold y de sus enseñanzas. Otra cita interesante y que sin duda creo que para el fotógrafo más amante del reportaje podemos llegar a utilizar y que nos pueda servir de inspiración. Los temas resurgen una y otra vez en mi trabajo. He sido pobre y quería documentar la pobreza. Perdí un hijo y estaba obsesionada con los nacimientos. Me interesaba la política y quería saber cómo afectaba nuestras vidas. Soy una mujer y quería saber de las mujeres. También es muy interesante al final saber que muchas veces cuando nosotros no sabemos qué fotografiar, no sabemos qué proyecto abordar, realmente nos olvidamos, antes de fotografiar, tenemos que vivir. Y que la propia vida nos va a generar experiencias que hagan que si nosotros estamos un poquito despiertos, creativamente en este caso, aparezca ese tema, ese proyecto, esa
ese algo que queramos fotografiar. Entonces, bueno, esto es una manera en la cual nosotros también podemos inspirarnos sobre el trabajo de Eve Arnold para no solo apreciar su fotografía, sino para utilizarla para aprender y para motivarnos e inspirarnos a la hora de desarrollar nuestra propia visión fotográfica y nuestro camino en este bonito arte visual. Podríamos hablar de las cantidades de publicaciones que hizo Eve Arnold, de sus reportajes a Marilyn, de su capacidad para fotografiar de una manera especial en lugares complicados. Bueno, hemos estado viendo en este vídeo diferentes fotografías y yo creo que ya nos hacemos una idea y sobre todo tenemos como esos chispazos que nos puedan servir para seguir profundizando en su trabajo y en su vida. Desgraciadamente, hemos dicho, nos dejó en el año 2012, pero sin duda no nos ha dejado gracias a sus fotografías y a su trabajo, que siguen y siguen aportando a nuestra vida como fotógrafos. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a seguir fotografiando, vamos a seguir aprendiendo. Me vais a encontrar con mis propias fotos en @roberttomasf en Instagram, también en este canal de fotografía y en mi página web con mis formaciones en roberttomasfoto.com. Nos vemos. Un saludo.